Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Vamos a reflexionar el Santo Evangelio del día de hoy, que está tomado del Evangelista San Juan, del capítulo 3, del 31 al 36, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que resiste al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a reflexionar un poquito con el favor de Dios esta bendita palabra que Jesús nos habla. Pido disculpa por mi estado físico, se ve un poco deplorable, pero es lo del polen, la alergia, ya se me pasará. Quiero agarrar dos imágenes de esta lectura, mi querido hermano. Así como lo reconocemos en nuestro movimiento, la renovación carismática, del hombre espiritual y el hombre carnal. El que viene de arriba, dice Jesús, habla de lo de arriba. El que viene de abajo, habla de las cosas de abajo. Pues bien, miremoslo de este punto de vista. En el libro del Génesis se nos cuenta que Dios del barro forma al hombre, pero viene a ser hombre hasta que Dios sopla sobre él. Ese rúa, ese espíritu, cuando Dios le da su espíritu al hombre, el hombre viene a ser hombre. Si no es una cosa, barro únicamente. Por eso Jesús dice, el que viene de arriba habla de las cosas de arriba, el que viene de abajo habla de las cosas de abajo. Pues déjame decirte que tú y yo conocemos que habemos dos clases de hombres hoy por hoy en la vida: hombres espirituales y hombres carnales. Eso hoy es lo que vamos a analizar aquí en el Evangelio del día de hoy. El hombre de abajo, lo dice Gálatas 5:14 en adelante, tú puedes decir: porque los frutos de la carne son borrachera, orgía, envidia, celos, rencores, resentimientos, etcétera, 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 y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El hombre espiritual, los frutos del Espíritu Santo en la persona son alegría, gozo, caridad, mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? De esos son los que más conocemos. ¿Verdad? Y entonces, esos son el hombre carnal se preocupa por esta vida. El hombre carnal es como este cuento de lo que tenían los romanos: comamos, bebamos, que mañana moriremos, como se encuentra la gran mayoría del mundo de hoy. Trabaja 6 días. Se dio cuenta que tiene el fin de semana libre, busca un trabajo los fines de semana. Se dio cuenta que durante la semana sale a las 5, dice: me queda tiempo para un part-time. Y ahí está con su part-time, con su full-time y con todo su ay. Ese es el hombre carnal, que pone su esperanza en su cuenta de banco. El hombre carnal al que no le interesa Cristo. Y si cree en Cristo, pero no le cree a Cristo, invítelo a un retiro, invítelo a la iglesia, dice que es perder el tiempo. Ay, hermanos. Nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos de esta buena nueva. Tenemos que movilizarnos, tenemos que tratar por todos los medios, con nuestro ejemplo y con nuestras palabras, hacerles llegar esta buena nueva a todos estos hermanos que viven ausentes de Dios. Digámosles que Cristo es el buen pastor. Digámosles que Jesús es el que ha venido a buscarnos, a rescatarnos. Él quiere que descansemos en sus brazos. El hombre carnal y el hombre espiritual. Te voy a contar una historia, mi querido hermano, que está aquí más adelante en este evangelio, que tú ya la conoces, pero para que reflexionemos juntos.
para que meditemos juntos. Porque no es lo mismo creer en Jesús que creerle a Jesús. Tengamos cuidado. Acordémonos que Jesús nos dice en el capítulo 26 de San Mateo, versículo 41, creo, que estemos despiertos, que estemos atentos, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Así es que podemos creer en Jesús, pero no creerle a Jesús. Así es que te voy a contar esta historia, que tú ya la conoces, capítulo 11 de San Juan, y es la resurrección de Lázaro. Vemos a dos personas que creen en Jesús, pero hay una que le cree a Jesús. Y a esta estamos invitados y llamados a ser tú y yo, y estamos llamados a ir a contarle esto a nuestros hermanos alejados de Dios. Es de Marta y María. Marta, tú sabes que era la que se ocupaba por afanarse en las cosas de la casa, del hogar, de todo, mientras que María pasaba muy quieteca, orando, escuchando al maestro. Marta, la que se afanaba por todo lo material. María, la que se escuchaba a Jesús. Bueno, resulta que muere el hermano de estas mujeres y mandan a decirle a Jesús. En el versículo 21 llega Marta y le dice a Jesús. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Esta Marta conoce a Jesús. Esta Marta cree en Jesús, pero esta Marta le cree a Jesús. Jesús dijo que el que cree en mí vivirá, el que no cree se condenará. Vamos a ver a María. María, la que había experimentado la liberación, el toque de Dios, el toque de Jesús, de la que había expulsado Jesús 7 demonios. María, la primera, la apóstol de los apóstoles, la que fue la primera que recibió el anuncio de la resurrección de Jesús. Pero aquí vemos a su hermana Marta, un poquito más atrevida, aventada, como Pedro, ¿verdad? Ella le dijo a Jesús: sí, murió, pero yo sé que Dios a ti te escucha. Vamos a ver a María. Versículo 32. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El mismo discurso, pero María cayó a los pies de Jesús, hundida en su llanto, hundida en su tristeza, hundida en su dolor. No se fijó a quién tenía enfrente. No le creyó al que la había levantado. Y miren la actitud de Jesús. Viéndola llorar Jesús, y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió, interiormente se turbó hasta el momento de llorar. Y Jesús lloró. Hermanos cristianos que conocemos a Jesús, también deberíamos creer a Jesús. Hay momentos malos en nuestras vidas, creamos a Jesús. Y cuando nosotros estemos pasando una prueba terrible, que no nos faltan, ¿verdad? No nos faltan a diario. Siempre la gente nos pregunta: ¿qué te está pasando? Pues alegrémonos a escuchar esa pregunta, porque lo que nos están diciendo, bueno, eso que estás viviendo va a pasar, ¿verdad? Recuérdate, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios te bendiga, que tengas un feliz día y una feliz resto de semana. Bendiciones.